Bueno, muy buenos días, tardes, muy buenas noches, estimado abogado, queridos compañeros. Menciono esto porque no sé a qué hora del día vayan a poderlo ver. Sin embargo, el día de hoy pues vengo a hablarles un poco sobre el tema que me tocó de exposición de filosofía del derecho en cuanto a los derechos fundamentales, que nos hablaba específicamente Robert Alexis. Y como introducción podemos decir que Robert Alexis nos decía que eh, cuando, cuando un derecho, cuando en un derecho no había realmente una satisfacción, pero en otro sí, había que darle o priorizar en el que el otro sí. Su cita explícitamente es esta. Robert Alexis, analizando su concepto y cómo resolverla, la ponderación no es más que la optimización relativa a principios contrapropuestos. Cuanto mayor sea el grado de insatisfacción de un derecho o de principio, mayor debe ser la importancia de satisfacer el otro, que es lo que les estaba comentando. Que si en uno no se está satisfecho, pues se debe de que fortalecer en el que sí se está eh, trabajando de manera adecuada, aunque lo ideal sería eh, pues satisfacer en todos los derechos, porque recordemos que los derechos fundamentales son inalienables, son inviolentables y pues son derechos que nadie nos lo puede tocar por ninguna u otra razón. Y pues tenemos que dentro de la teoría de los derechos fundamentales, la antinomía normativa, el primer acercamiento al problema que encierra la colisión entre derechos fundamentales y la forma en que entre este tipo de antinomía ha de resolverse puede advertirse claramente en los procesos constitucionales que tutelan los derechos de las personas, donde generalmente se ataca la ilegitimidad de un acto de los poderes públicos que los lesiona. ¿A qué nos queremos referir con eso? Que por lo general, como les mencioné anteriormente, pues nos encontramos en una situación que muchas veces el gobierno violenta nuestros derechos fundamentales que, como les mencioné, pues es de manera inalienable y son derechos irrenunciables, son derechos inviolables y pues son derechos que tenemos que hacerlos valer y que nos los respeten en todo sentido. También nos dice que nadie hoy desconoce aquello, sin embargo, se nos pasa por alto una consideración bastante obvia, y es que con bastante frecuencia, más de lo que imaginamos, o relativamente al derecho fundamental lesionado, existe otro derecho u otro principio de rango constitucional, plenamente oponible, que articula más complejamente las determinaciones de los jueces. ¿Qué queremos decir con esto? Que eh, no es únicamente un solo derecho el que nosotros estamos violentando, claro que no, sino que cuando se viola uno o se viola alguno de nuestros principios es también como una secuencia, una regla y es como ese juego de dominó, por así decirlo, que si uno bota un dominó, se caen todos. Entonces, uno al violar un derecho constitucional que nos legitima a nosotros, violentamos ya sea otro derecho u otro principio. Lo anterior es de toda evidencia cuando en los citados procesos constitucionales encaminados a constatar la ilegitimidad del acto de autoridad pública, como fuera que en esta fuera la causal de la invocación de protección, se aprecia en un alto porcentaje un paralelismo entre el derecho constitucional violado y el principio constitucional, en que se pretende fundar la actuación denunciada. Así no es desconocido que las administraciones públicas en defensa de legitimidad de sus actos generalmente recuerdan al juez la existencia coetánea de otros principios constitucionales en que aparentemente eh, descansa y básicamente es cuestionado su proceder. Y como pues nos dice
claramente este párrafo, muchas veces es cuestionado. Por ejemplo, el día de hoy que fue suspendido parte de nuestros derechos como fundamentales, como ser la libre circulación, por así decirlo, pero nos encontramos ante una situación, ante una pandemia mundial, y pues el Estado tiene que recurrir sin consultarnos a nosotros, por así decirlo, a poner un estado de sitio para poder controlar la situación. Entonces, muchas de estas veces, ciertas personas cuestionan el actuar del gobierno. Si bien es cierto, los derechos fundamentales no deben ser violados, nuevamente, repito, pero hay excepciones y hay momentos en los que sí se debe de. También tenemos que dentro de las diversas clasificaciones académicas sobre las antinomías normativas, merece resaltarse una muy relevante para nuestro propósito, aquella que segmenten en las antinomías en abstracto de las antinomías en concreto. O sea que tenemos una clasificación de las antinomías y son dos, las antinomías abstractas y las antinomías en concreto. Y nos dice que las antinomías en abstracto son de validez y son aquellas que presentan respecto de las normas cuyos presupuestos de hecho se contraponen conceptualmente, ocasionando por tanto una incomodidad segura en cualquier caso de concurrencia. Este tipo de colisión es la que se puede advertir, por ejemplo, en la existencia de una norma que prohíba las penas y de otras que autorice la tortura, en comunidades que ancestralmente están acostumbradas de dicha forma de justicia, o también el permiso que otorgue una norma para la realización de huelgas y en la prohibición de otra norma que imponga sobre la paralización de los servicios públicos. Bueno, ¿qué podemos decir, pensar o analizar con esto? Me quiero enfocar bastante en esta parte donde nos dice servicios públicos. ¿Por qué? Porque nos dice para la realización de huelgas, que es algo que hoy en día, más en nuestro país, en nuestra capital, en Centroamérica en general lo hemos visto tanto, y dice, en la prohibición que otra norma imponga sobre la paralización de los servicios públicos. En nuestro país actualmente, por las malas diligencias de uno u otro partido político, ya sea izquierda, derecha, centro, por ese mal manejo, por ese robo de presupuesto, hurto de presupuesto, fraude, como le quieran llamar, usurpación, como le quieran decir a lo que hemos vivido en los últimos años, hemos tenido que llegar al punto de aceptar y realizar contratos multimillonarios con empresas extranjeras para la realización de concesiones para obligaciones que el Estado como tal debe de garantizar de manera de calidad y de una forma excelente, sin perjuicio alguno, como que salud, educación. Por ejemplo, en educación, y estamos de acuerdo que hoy en día las escuelas públicas no son las mejores, los colegios públicos no son los mejores, los talleres de aprendizaje no son los mejores. La universidad autónoma ya no es la mejor, cuando en su tiempo lo fue. Tenemos el problema del agua. Por ejemplo, con esta pandemia mundial del coronavirus, nos dicen y nos repiten, lávense las manos, que no sé qué. Pero ¿cómo nos exigen eso cuando ni siquiera tenemos abastecimiento de agua en nuestras casas? Y eso que nosotros somos personas que privilegiadas, gracias a Dios, dentro de un porcentaje mínimo, porque la pobreza aquí en Honduras es extrema, es muy alta, y cada quien vela por sus beneficios. Pues a ese punto hemos llegado, hemos perdido la sensibilidad y hemos perdido todo, absolutamente todo tipo de pesar que uno pueda tener por otra persona, el amar y querer al prójimo como a ti mismo, como nos dice uno de los mandamientos en nuestra Santísima Biblia. Lo hemos perdido cada uno de esos valores, cada una de esas normas, porque también es considerada una norma religiosa, cabe recalcar, y hoy en día ya no lo tenemos.
Entonces, pues a esto se refiere específicamente la antinomías en abstracto. También tenemos las antinomías en concreto, que nos dicen, también son llamadas externas o propias del discurso de aplicación, y dice que son las que por el contrario no reflejan abstractamente ninguna incompatibilidad ni permiten conocer por adelantado los presupuestos y aplicaciones, imposibilitando en consecuencia la detección de una regla segura para la solución, para la ni permiten conocer por adelantado los presupuestos de aplicación, imposibilitando en consecuencia la detección de una regla segura para la solución de la antinomía. Por ejemplo, la coexistencia de una ley imponga la obligación de cumplir con las promesas y de otra ley prescriba ayudar al prójimo en caso de necesidad. En caso de ambas normas son válidas y en principio coherentes, pero aunque eventualmente puedan entrar en conflicto, que es lo que les estaba comentando hace un par de minutos atrás. Aquí nos lo dice muy claro la antinomía en concreto, que nosotros pues debemos ayudar al prójimo. Es una norma, no es solo un mandamiento escrito en la Biblia por nuestro querido Dios, sino que es una norma y es considerada una norma religiosa. Entonces, si bien es cierto, las normas no tienen la fuerza de ley, como una ley publicada en Diario de la Gaceta, se debe de tener, mantener, actuar y ejecutarla como tal. Entonces, pues esperemos algún día podamos hacer conciencia y empecemos a realizar cambios entre nosotros mismos, y por uno empiezan todos, ¿verdad? También tenemos, ya les comento, nos dice Robert Alexis, que los derechos se subdividen en derechos de defensa y derechos a acciones positivas. Los derechos de defensa se subdividen además en tres. Nos dice que se subdividen en tres. El primero está constituido por derechos a que el Estado no impida que vaya que obstaculice, me trabé, lo siento, que obstaculice determinadas acciones del titular del derecho. Escuchen bien lo que dice. Está constituido por derechos a que el Estado no impida, o sea, que el Estado no puede impedir determinadas acciones del titular del derecho. ¿Y quiénes son los titulares del derecho? Nosotros. Nosotros somos las personas que tenemos el titular de nuestros derechos. El segundo nos dice, por derecho a que el Estado no afecte determinadas situaciones del titular del derecho. Más claro no puede estar. Pues vamos a leer si gustan. Nos dice, por derecho a que el Estado no afecte determinadas situaciones del titular del derecho. O sea que el Estado no puede realizar acciones que a nosotros nos vayan a afectar. Y el tercero, que se componen por derechos a que el Estado no elimine determinadas posiciones jurídicas del titular del derecho. Que el Estado no elimine determinadas posiciones jurídicas del titular del derecho, la cual requiere de una configuración jurídica. Los derechos de acciones positivas se subdividen en dos. Como le mencioné arriba, tenemos la subdivisión en derecho de defensas, que son las tres que le acabo de mencionar, y tenemos el derecho de acción, que se subdividen en dos, el cual vamos a saber a continuación. El derecho en acciones normativas son derechos a actos estatales de imposición de una norma. Como les comenté,
hace unos cuantos minutos, si ustedes escuchan bien, nos referimos a normas que, si bien es ciertas, no son ley, pero debemos tenerlas siempre de nuestro lado, llevarlas aquí y cumplirlas como tal. Y en el segundo, para Robert Alexis, la libertad jurídica solo si el objeto de la libertad es una alternativa de acción, las posibilidades para hacer algo, la cual el autor denomina libertad negativa. Aquí se requiere solo una omisión del Estado, es decir, una acción negativa, para asegurar la libertad jurídica. No se requiere ningún derecho a prestaciones, sino solo un derecho de defensa. Todos debemos de tener un derecho de defensa. El libre acceso a los tribunales absolutamente nadie nos lo puede negar, y quería poner un ejemplo en esta parte porque me llama bastante la atención que hoy en día en el código, bueno, en la ley de procedimiento administrativo nos entabla que si una persona va a demandar al Estado, por ejemplo, por 40 millones de lempiras, no nos vayamos tan lejos, 10 millones de lempiras, esa persona debe tener el 20% de esos 10 millones de lempiras para poder tener acceso a los tribunales de la República. No debería de ser así, ¿verdad? Pero bueno. Y también nos dice que el autor analiza también las restricciones de los derechos fundamentales. En primer lugar, una norma puede ser una restricción en derecho fundamental solo si es constitucional. Ejemplo de una cláusula restrictiva expresa que es señalada y nos señala que está prohibida toda la asociación que sea contraria al concepto de entendimiento internacional. Esto es parte de lo que Robert Alexis, en su teoría de derechos fundamentales y antinomías jurídicas, pues nos ha hablado y nos ha comentado bastante sobre esto. Y nos dice también Robert Alexis que el Tribunal Constitucional señala dos postulados. A. El Estado está obligado a emplear por lo menos un medio efectivo de protección. Y B. Si solo hay un medio efectivo de protección, el Estado tiene que utilizarlo. En todo caso, él como Estado ha de cumplir en esta obligación, queda en gran medida a manos del legislador. Bueno, lindo fuera que lo que escriben nuestros juristas, tanto del pasado como de la actualidad, pues se pudiera hacer realidad, ¿verdad? Pero como vivimos en un mundo cambiante, las sociedades de ahora son diferentes y esperemos que poco a poco se pueda realmente conseguir el cambio que todos deseamos y tener esa protección jurídica, el libre acceso a los tribunales en cualquier tipo de materia y seguridad tanto para el legislador como para las personas comunes y corrientes como nosotros. Y bien, para finalizar, Robert Alexis nos dice: la formalización puede conseguir nuevos reconocimientos acerca de la estructura y justificación de decisiones ponderativas. Por eso, un análisis científico no puede dejar al lado de este instrumento. ¿Qué nos quiere decir Robert Alexis con esto? Uno tiene que analizar las situaciones desde todo tipo de ámbitos, desde el pasado, porque para analizar un conflicto actual tenemos que retomarnos al pasado, atrás, qué es lo que surgió eso, qué es lo que nos llevó a tener este problema de hoy en día. Y todo eso es con estudios científicos, claro está. Entonces, bueno, estimados compañeros, futuros colegas, cuasi abogados, estimado abogado Francisco Mario Morazán, perdón, disculpe abogado, estaba pensando en Francisco Morazán, lo siento mucho.
Fue un placer pues haberles compartido un poco sobre los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales del cual nos hablaba el gran Robert Alexis. Estoy a la orden. Espero les guste este video.